Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. A donde voy y donde quiera que esté, sé que debo andar como un hijo de Dios, y no muy fácil es, pues siempre hay un tentador que trata de apagar la luz de mi corazón. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor. Muy buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto saludarles, estamos nuevamente al aire. Habíamos dejado unos días sin podernos conectar debido a muchas complicaciones de técnicas, temas de salud, de cosas muy fuertes, pero aquí estamos otra vez con ustedes, mis amados hermanos, para acompañarlos en este tiempo especial, para gozarnos a través, como ya lo saben, en el estudio de la palabra de Dios, con unos temas que normalmente nos caracterizan porque son fuertes. Amén. Temas salidos de lo normal. Saben muy bien que somos un ministerio muy estudioso de la palabra de Dios, somos muy analíticos y escudriñamos las Sagradas Escrituras y también investigamos para poder entrar en un panorama a la verdad del Cordero de Dios. Es lo único que nos interesa, es lo único que hacemos, y estamos aquí una vez más para saludarles, bendecirles, y qué bonito de verdad. Esta canción que acaban de escuchar de introducción tiene un título, ¿A dónde voy? Esta canción y esa voz que escucharon es la de mi esposa. Si usted quiere escuchar más música que Dios le ha permitido a ella grabar para la gloria del Señor Jesús, del Cordero de Dios, bien pueden buscarla como Maribel Sauceda en las páginas sociales y en el YouTube. Ahí pueden descargar toda la música que Dios le ha permitido a ella grabar para su honra, su gloria y su alabanza. Amén. Así es. Así es, hermanos. Hay bastante música, ¿verdad?, que hemos subido y estamos ya empezando muy pronto un proceso, ¿verdad?, de volver otra vez ¿cómo se dice?, a grabar. Entonces, estamos, ¿verdad?, haciendo muchas cosas a la misma vez, pero trabajando siempre en la obra del Señor, buscando más de su presencia, buscando más de su gloria y trayéndoles el mensaje, ¿verdad?, para que todos ustedes que están interesados y que quieren seguir, ¿verdad?, el ministerio pues aquí estamos una vez más. Como decía mi esposo, hemos estado un poquito delicados de la salud, pero otras cosas con las cosas estas, ¿verdad?, del técnico, como dice mi esposo, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanos, y traemos un tema bien fuerte en esta tarde que se titula Error grave del apóstol Pedro que marcó a la iglesia. Es increíble, sí. Es increíble. Qué gusto saludarles, mi amado hermano. Espero que usted se encuentre bien, y si no, le invito a seguir buscando más del Cordero de Dios, más del Hijo de Dios, más de la palabra de Dios, para que vea que su vida va a cambiar completamente. Su situación puede cambiar cuando usted entre a los ríos de agua viva. Cuando usted se acerque al Maestro de Galilea
usted va a ver que todo va a cambiar de una manera sobrenatural, espectacular, donde usted va a ver la gloria de Dios en su vida, para que pueda ver fluir lo que es la verdad de la palabra de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos y en toda situación. Recuerde que todo puede cambiar, toda situación difícil puede cambiar cuando usted tome una decisión importante, y es que dedique un tiempo a la palabra de Dios, alimentarse de la bendita palabra del Señor. Entonces, como mi esposa lo dijo, vamos a tratar un tema muy delicado. Espero que sea una lección más para todas las personas que nos están oyendo, nos están viendo, nos están escuchando a través de la emisora de radio que estamos conectados en este momento también en vivo. Y sabemos que hay muchos ministerios en el mundo entero, tanto de pastores como líderes que nos escuchan, que estudian con nosotros la palabra de Dios. Y solamente quiero pedirle disculpas, no se vaya a incomodar conmigo, no se vaya a molestar por lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a entrar a analizarla, porque la iglesia está pasando un periodo de la historia muy delicado, muy fuerte, donde el Señor Jesús advirtió, y está en el libro de Mateo capítulo 24, verso 24, dijo que tuviéramos cuidado porque habrían falsos profetas, falsos maestros, y también él dijo que para estos tiempos, los últimos tiempos, muchos se harían maestros a sí mismos. Y muchos enseñando cosas leudadas y cosas que no están aprobadas por el Hijo de Dios. Y si él, siendo la máxima autoridad dada por Dios a la humanidad, no lo aprueba, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y usted vaya a respuesta. Entonces quiero invitarlo a este tema porque es delicado. Porque el apóstol Pedro sí se equivocó de una manera muy fuerte, y vamos a entrar a mirarlo en las Sagradas Escrituras, y eso marcó la historia de la iglesia y el por qué hoy en día hay tanto falso ministerio, tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos ministerios donde no están predicando la verdad de Cristo, pero todos, como dice la hermana Jolie, y aprovecho para saludarla porque ella no está hoy tampoco con nosotros por cosas de tiempo y cosas que no puede estar, pero está pendiente de la transmisión. Amén. Cosas tan fuertes que han marcado la iglesia para estos tiempos. Por eso es que hay tanta levadura, tanta falsedad, y como ella dice, la hermana Jolie, todos usan la Biblia. Todos usan la Biblia. Amén. Aún los satánicos. Aún lo tremendo es que la gente del mal utiliza la misma Biblia para poder hablar cosas que no son correctas. Entonces quiero invitarlo, vamos a entrar de lleno al tema. Quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a analizar todo el capítulo, y es algo muy fuerte que vamos a encontrar allí. Saque su Biblia, por favor, libro de los Hechos, capítulo 1, y yo sé que al final del estudio usted va a decir, wow, estaba en la Biblia, no nos habíamos dado cuenta, y tienen la razón. No nosotros, sino la palabra de Dios tiene la razón. Libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a comenzar a desglosar verso a verso para mirar qué ordenó Cristo, qué hizo Cristo, qué dijo Cristo y qué hicieron los hombres. Amén. Si le obedecieron o no. Porque hay una connotación muy fuerte, y es que cuando el ser humano no obedece al Hijo de Dios, ¿sí?, entra a leudar la palabra de Dios. Cuando el ser humano le obedece a un hombre, ¿sí?, es cuando se levantan las teologías humanas, porque tiene que agradar a un hombre. Cuando el ser humano sigue el pensamiento de otro ser humano, resulta en levadura, no en la palabra del Hijo de Dios. Entonces quiero invitarlo, saque su Biblia, por favor. Yo manejo la Reina Valera y seguiré manejándola hasta el Señor lo permita, y seguir encontrando en ellas verdades que son fundamentales para el cristianismo de hoy en día, para la iglesia, y que han marcado tremendamente a la iglesia en el tiempo de hoy. Y muchos, lamentablemente, no se han dado cuenta de esto, no saben de qué se está hablando, no saben qué está sucediendo, y a veces se extrañan cuando escuchan predicaciones sobre esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? ¿Pero esto? O se resultan ofendidos. La mayoría resultan ofendidos porque no quieren escuchar más adelante. Pero yo me he dado cuenta que la persona que se queda allí y escucha y escudriña,
al último dicen, wow. Tiene la razón. Ahí está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Así es. Entonces, fíjese, y para nadie es desconocido, que estamos en un momento de cumplimiento profético. Y los cumplimientos proféticos no son tan solo de los eventos ni las señales de los cielos y la tierra que están sucediendo. Uno de los mayores cumplimientos proféticos es lo que Cristo dijo y advirtió sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Entonces vamos a ver sobre este tema, sobre el tema de los ministerios. ¿Cómo se nombran los ministerios? ¿Quién nombra los ministerios? Y si es verdad o no es verdad, o atentos a lo que voy a decir. Si es verdad que el Espíritu de Dios fue puesto en la tierra para nombrar ministerios. Aquí viene el meollo grande y el problema tan grande. Si es verdad que el Espíritu Santo nombra ministerios o no los nombra. ¿Qué dijo Cristo al respecto y qué muestra la palabra de Dios al respecto? Porque se levantan ministerios y se han levantado ministerios. Ahorita, antes de estar en la transmisión, estaba hablando con mi esposa un momentico y le comentaba algo. Hay muchos ministerios en el mundo entero que han sido nombrados por otros hombres. Hay muchas iglesias, hay muchos templos humanos que tienen líderes que han sido nombrados por otros hombres, que han sido puestos por los presbíteros o por los obispos o por los líderes de cada denominación. Y viene la pregunta, ¿será correcto esto? Porque la Biblia muestra que si el ministerio no ha sido llamado por el único que nombra los ministerios, entran en problemas de levadura y ahí es donde se levantan teologías falsas y por eso la iglesia está confundida y está caminando por el camino ancho, el camino de los hombres y no el camino trazado por el Cordero de Dios. En la mayoría de las iglesias yo me imagino que tienen sus líderes y de allí es donde van saliendo más y más y más y más. Entonces vamos a mirarlo. ¿Cierto? Libro de Hechos capítulo 1. Y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Conocido como el Señor Jesús por Roma. Y el mundo entero lo conoce como el Señor Jesús. Cuyo nombre real en hebreo es Yahshua HaMashiach. Algunos le dicen Yoshua. Pero es Yahshua. Los últimos estudios que han sacado los rabinos y han sacado la gente que sabe del tema. De las traducciones del hebreo al griego, el griego al latino, el latino a nuestros idiomas. Ya han determinado que él es Yahshua. Es increíble. El estudio es espectacular cuando uno entra a determinar cuál es el nombre de él, del Cordero de Dios. Es muy, muy bonito. Dice la palabra de Dios, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos. Escuche esto. Después de haber dado mandamientos, ¿quién dio esos mandamientos? El Hijo de Dios, dice. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escuche esto. Que había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? ¿El Espíritu Santo o Cristo? El Señor Jesús fue quien los escogió. Acá dice por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y sabemos que en el libro de San Juan 14:16, capítulo 14, verso 16, dice Cristo que el Padre Celestial es quien envía al Espíritu Santo, que es el otro consolador. ¿Ya? Pero está muy claro que Jesús, el Señor Jesús, ¿sí? Es quien escogió a los apóstoles. Y viene algo delicado que vamos a seguirlo viendo, y es donde vamos a encontrar cómo el apóstol Pedro cometió otro de los tantos errores, ¿sí? Todos recordarán aquel día cuando apresaron al Señor Jesús, que en un momento la turba dice que él sacó una espada y le quitó la oreja a uno de los sirvientes o de los hombres que lo iban a capturar, ¿cierto? Sí. Y se produjo un milagro tremendo. Dice que el Señor se recogió la oreja y se la puso, pero en segundos, y fue sano, pero un milagro sobrenatural tremendo, ¿cierto? Ese era un error. ¿Sí? Otros errores sabemos que los marcó cuando también le dijo al Señor Jesús, le dijo, cuando Cristo estaba hablando de que iba a ser crucificado y Pedro se atraviesa y le dice, no Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el mismo Mesías le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense, en un instante, como un espíritu
no proveniente de Dios entró en el apóstol Pedro en presencia del Hijo de Dios. Y lo que hizo el Señor Jesús fue reprender al espíritu que entró en Pedro mire, y es un espíritu que realmente, si usted lo analiza, llegó a convencer al Mesías de que no subiera a la cruz, para dañar los planes de la salvación, los planes que tenía el Padre Celestial con la humanidad. Por eso en San Juan 14, San Juan capítulo 13, 3 verso 16, 3 verso 16, es muy conocido por todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios, que es Yahweh, al mundo, que envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, que es el Señor Jesús, o lo conocemos como el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso era un propósito de la cruz. Y Pedro en un instante se le acerca y le dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Sí? Y él lo reprendió. ¿A quién reprendió? ¿A Pedro o al espíritu que se le metió a Pedro en un instante? Ese espíritu. Es el espíritu. ¿Sí? Porque nunca le dijo, Pedro, cállese. Si él hubiera expresado las palabras, Pedro, cállese, no diga tal cosa, ¿sí? Hubiera reprendido a Pedro. Pero él mismo le dijo, ¿sí? Dirigiéndose y mirando a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense, si en un instante se le metió a Pedro semejante espíritu, en presencia del Hijo de Dios, vamos a ver algo grave y delicado que pasó con el apóstol Pedro, y está en el capítulo 1, y marcó la iglesia en todo su comienzo y todo el avance de la iglesia. Por eso inclusive, eso dio pie para que se levantara la gran ramera. Y ya se van a enterar por qué. Dice la Escritura, verso 3. Verso 2 termina diciendo, a quien él escogió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4 dice, y estando juntos, mire esta orden, quiero que le ponga atención a esta orden. Por eso cuando se están formando con nosotros, una de las cosas imperantes, si se lo decimos a la iglesia o a todo cristiano, a todo que quiera ser líder, es que antes de pararse a predicar, antes de querer mostrarse en un altar, antes de adquirir un título, así sea de un seminario bíblico o lo que usted quiera tener, antes de decir que usted tiene ministerio, es obligatorio que usted conozca qué ordenó Cristo, Amén. qué enseñó Cristo, qué predicó Cristo y sobre todo qué prohibió Cristo. Porque Él es la máxima autoridad dada por el Padre Celestial sobre todo el reino de los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Amén. Pero se levantan ministerios que no saben ni qué predicaba Cristo. Conocen los milagros, han escuchado de los prodigios, de la multiplicación, de las sanidades. Pero no saben qué enseñó, no saben qué ordenó, no saben qué permite y sobre todo no se imaginan qué prohíbe Él. Y hay muchos ministerios que se han levantado desarrollando su propio ministerio o el de una denominación que Cristo muchas veces prohibió actos que ellos están realizando y creen que están en lo correcto. Así como Pedro pensó que estaba en lo correcto cuando quiso convencer al Mesías de no ir a la cruz del Calvario. Y ya miramos que cuando analizamos realmente, cuando estamos en un respeto por la hermenéutica, en un respeto por lo escrito y la correcta interpretación de la lectura, encontramos que él no reprendió a Pedro, sino al espíritu que se introdujo en un instante en Pedro, que provenía del mismo Satanás. Así es. Miren lo que dice la Escritura. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Escuche la orden. No se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La orden del Señor fue, espérense, no se vayan. Y estamos hablando del momento de la ascensión. Les dijo, váyanse, quédense en Jerusalén, no se vayan. Esperen la promesa, no se me muevan, no hagan nada hasta que no llegue la promesa. Y la promesa era la unción con el Espíritu Santo. Ellos ya tenían unción. Si usted mira el libro de Juan,
Pásanos hojitas en el verso 20, dice, capítulo 20, verso 22, dice que cuando se le apareció después de la resurrección, dice que él sopló aliento de vida sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ojo con esto. El día de Pentecostés, y que quede claro, el día de Pentecostés, los apóstoles no recibieron al Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido, léalo, capítulo 20 del libro de San Juan, verso 22, está muy claro. Después de la resurrección dice que él sopló, se lo voy a leer. O léelo tú, por favor, verso 22 del capítulo 20 de San Juan. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los apóstoles. Por eso la orden era, quédense porque van a recibir la promesa del Padre. Dice en el libro de Hechos. Por eso cuando usted entra al capítulo número 2, usted va a encontrar que ellos recibieron el don de hablar en lenguas humanas distintas a la que ellos hablaban. Porque todos los que llegaron, leas el capítulo 2 y verás, dice que todos los que llegaron a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, es una fiesta que el pueblo de Israel celebra. Algunos inescrupulosos que no tienen conocimiento de la verdad, la atribuyen a una fiesta judía. No, no es una fiesta judía. Es una de las fiestas que celebra el pueblo de Israel y usted la encuentra estipulada en el libro de Levíticos capítulo 23, que es la fiesta del día de Pentecostés. Hay que revisarlo, hay que mirarlo. Y vamos a encontrar que el pueblo estaba celebrando, la nación estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, y fue cuando vino el Espíritu Santo y dice que en forma como de lenguas, y se posó sobre cada uno de los discípulos, dice, y ellos hablaban en los idiomas de todos los que llegaron de otras naciones a Jerusalén. Idiomas humanos. Entonces, no, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Recibieron fue el don y vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Entonces la orden fue que se quedaran hasta que recibieran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ellos ya recibieron el Espíritu Santo, dice Juan, ya lo habían recibido en la resurrección, cuando sopló sobre ellos. Y aquí reciben la promesa del don de lenguas. Y ese don de lenguas, si usted lo analiza en el capítulo 2, es para poder predicar, llevar la gran comisión, las palabras de vida eterna. O sea, a cualquier nación o a donde fueran que pudieran hablar. Exacto. Si venían a los Estados Unidos en inglés. Si iban a Rusia, en Rusia, el lenguaje de ellos. En aquel momento. Sí, por eso. En aquel momento, porque en aquel momento no había, escuche, es que esto es delicado, aunque no me voy a meter en el tema del Espíritu Santo. Pero en aquella época no estaba la palabra de Dios escrita. Era necesario que se hablara y las otras idiomas o las otras lenguas la entendieran y la conocieran. Por eso el don de lengua, y usted lo analiza, es lengua humana, idiomas humanos. Léase todo el capítulo 2 de Hechos. Por eso para estos tiempos que ya hay interpretaciones, hay quien interprete y está la palabra de Dios en todos los idiomas, se ha llegado a una conclusión. El don de lenguas sigue funcionando, pero no como en la fecha de la fiesta de Pentecostés. Porque para eso hay intérpretes. Por ejemplo, yo voy a hablar en español en este momento. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. En este momento me dirijo a ustedes This moment I direct myself para decirles que Cristo les ama. To tell you that Christ loves you. Y ustedes que están en Estados Unidos, And you that are in the United States, ya están recibiendo la palabra en su idioma. you are now receiving the word in your language. Tal cual como pasó en el Pentecostés en Hechos The capítulo same 2. that it happened in Pentecost in Acts chapter 2. El don llegó sobre los discípulos The gift was given over the disciples, y predicaron las nuevas de salvación
And the new news were preached. Y si usted lee el capítulo 2 de Hechos, And if you read the chapter 2 of Acts, va a encontrar que todos los que llegaron a Jerusalén, que no hablaban el mismo idioma, you're going to see that those that did not come, los que no venían de Jerusalén, los que venían a the Jerusalén, ones that would come to Jerusalem, que no hablaban el mismo idioma, that did not speak the same language, oyeron la palabra de Dios. they heard the word of God. En este tiempo In this time, ya hay quien traduzca there is now people that can translate. y la palabra ya está escrita en todos los idiomas. And the word is now translated into all of the languages. Analícelo, Analyze that. analícelo simplemente. Just simply analyze that. That's true. Las lenguas fueron idiomas humanos. The languages were human languages, No palabras desconocidas e incomprensibles. not words that were not comprehended. Léalo usted mismo Read it yourself y entérese de la verdad. and learn the truth. Entonces se dan cuenta, dice la palabra de Dios que Cristo les dijo, quédense juntos hasta que reciban la promesa. Y vamos a ver por qué esa promesa. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Él es el único que lo sabe. Y miren lo que viene el verso 8 de Hechos capítulo 1. Dice, pero recibiréis poder. Escuchen lo que dice Cristo, poder. Sí, sí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo ya había venido cuando Él sopló sobre ellos, San Juan 20:22, léalo muy claro, ellos ya lo tenían. Amén. Entonces, ¿qué poder fue el que venía sobre los apóstoles? El poder de las lenguas, ¿cierto? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que habla mi esposa de las lenguas es el poder del amor. Ojo con esto, porque cuando se recibe amor y tú tienes el amor de Dios en ti verdaderamente y la palabra mora en ti, porque Dios es amor, tú puedes tranquilamente predicar, enseñar, evangelizar y llevar la palabra de Dios de manera correcta. No poderes sobrenaturales. El don de lenguas se manifiesta por amor. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Sigamos leyendo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál poder recibieron? Porque el amor que mora en ti a través de la palabra de Dios es lo que te permite a ti llevar la palabra de Dios al mundo entero y cumplir con la gran comisión. Si no hay amor en ti, créeme que tú no predicas ni siquiera en tu propia casa. No, ni siquiera oras por los alimentos, porque te da pena. Pero si en ti está el poder de Dios, que es el amor, ¿sí? Como se manifestó en el poder de las lenguas, que inclusive la historia dice que se convirtieron más de 3,000 personas con la predicación del apóstol Pedro. Y Pedro no habló en todos los idiomas. Eran 120 discípulos en total. Analícelo, y cada uno estaba predicando o transmitiendo lo que Pedro estaba hablando, y todos escucharon el mensaje y el discurso de Pedro. Así como yo estaba hablando ahorita en español y mi esposa me estaba traduciendo lo que estaba hablando al inglés. Eso fue lo que sucedió. Entonces fíjense que Cristo es muy claro. Quédense reunidos porque van a recibir el poder que les va a permitir serme testigos. Si no se recibe ese poder, no se es testigo. No hay amor, no hay misericordia. Porque el predicar la verdad y enseñar la verdad es porque en ti hay amor. Amor por las almas. Hay dolor cuando alguien se pierde por una falsa enseñanza y una falsa predicación. Y hay muchos en las congregaciones, y ustedes lo saben muy bien,
que se muestran con poderes sobrenaturales a lo que se llama dones del Espíritu, pero no hay amor en ellos. Dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo lo desechan, lo aborrecen, le hacen el feo. Y aún están en los altares. Entonces, ese poder de las lenguas es el poder del amor. No es el Espíritu Santo como tal, es un don. Es recibir la presencia o la esencia de Cristo. Acuérdense que dice muy claro que Dios es amor. Y si Dios no está en ti, tú no puedes ni siquiera predicar ni enseñar. Pero si Él está en ti, por eso la Escritura dice que siempre hay que volver o recordar el primer amor con el Cordero de Dios. Porque cuando usted está viviendo en su primer amor, mire, usted predica, usted no haya cómo hablarle a su familia, a sus amigos, para que todo el mundo sea salvo. Pero cuando se pierde el primer amor, se pierde la esencia y se convierte todo en una rutina y en un club llamado templo o iglesia. Donde ya voy los días de culto por cumplir o porque mi conciencia ya me lleva a una práctica de religión. Pero el amor me lleva a ser testigo de Cristo. En Jerusalén, en Samaria, dice muy claro, y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que Cristo les pidió. Quédense reunidos hasta que reciban el poder del amor. Y vino a través de la unción en los dones de lenguas, donde ellos fueron testigos y hablaron de Cristo. Leas el capítulo 2 si usted se sorprende, pero analícelo, mi hermano. No lo lea de corrido, analícelo, por favor. No estoy en contra de usted como ministro del Evangelio, ni lo que predica. Porque muchos de ustedes predican porque simplemente leen y quieren transmitir lo que está escrito sin analizarlo, sin comprender la lectura. Por eso han llevado a muchas personas a hacer actos que Cristo dijo, no lo hagan. Vámonos nomás a Mateo capítulo 7, verso 21. Dijo el Hijo de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y los falsos ministerios no permiten que la gente conozca la voluntad del Padre celestial, ni siquiera reconocen al Padre celestial, ni ya lo mencionan, por una teología humana. El verso 22 de Mateo 7 dice muy claro que en aquel día, el día del juicio ante el trono blanco, muchos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Amén. Y en el verso 23, léaselo por favor de Mateo 7, el Cordero de Dios les dice a todos los que practican estas cosas, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué si Cristo está diciendo eso, vemos esas prácticas en las iglesias? Y algunos me dicen, pastor, es que Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 12, sobre los dones del Espíritu y tenemos que ejercerlos. Escuchen la respuesta que dan, Pablo. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Cristo o Pablo? Es que Marcos dice en el capítulo 16 que en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y todas las cosas. Y aun si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y tomarán en su mano serpientes, pisarán escorpiones. ¿Quién dijo eso? San Marcos. ¿Y Marcos de quién era discípulo? De Pablo. ¿Y quién es la máxima autoridad? ¿Y quién te va a juzgar? ¿Quién escribe tu nombre en el libro de la vida? ¿Quién lo puede quitar? Por eso les pido a los ministerios, primero, antes de que sigan con su ministerio, enseñen lo que Cristo enseñó, prediquen lo que Cristo predicó. Miren que permite, que Él rechaza, porque si Él dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, por lo que se está practicando en las iglesias modernas, ¿por qué lo hacen? Y algunos responden y dicen, es que el Espíritu Santo, tenemos el don del Espíritu Santo. Pero si Cristo dice, nunca os conocí, ¿qué espíritu los usa, mi amado hermano? El mismo espíritu que le habló a Jesús. ¿El mismo a Jesús? Aquel día.
Acuérdate. Por medio de Pedro. Exacto. O sea, de espíritu de maldad. Exacto. El mismo espíritu que se le metió a Pedro. Amén. Es el mismo espíritu que hace cosas que Cristo dijo, no hagan. Está en su Biblia, mi hermano, léaselo. Mateo 7, 21 al 23. Entonces, si el Espíritu Santo los usara, Cristo lo permitiría. Entonces, ¿quién está haciendo las señales, los milagros y los prodigios, aún engañando a la iglesia, si fuera posible, como Cristo advirtió en Mateo 24, 24? Cuídense de los falsos profetas, porque aún harán señales y prodigios, aún engañarán a los escogidos, si fuera posible. Si usted no conoce lo que Cristo enseñó, predicó y prohibió, usted está muy mal, mi amado hermano, porque usted puede estar siguiendo cartas o escritos que están en la Biblia, desconociendo, como hemos los enseñado, los orígenes del Nuevo Testamento. Y sobre todo, muchas, no todas, pero muchas de las cartas que le atribuyeron a Pablo, y no hay certeza que Pablo las escribió. Averígüelo. Hoy en día no hay casi bibliotecas para ir a investigar en los libros, pero mientras Google exista, porque van a llegar el momento en que van a quitar a Google, porque también Google mostró muchas de las verdades, y lo van a tener que cerrar, porque eso le abrió a muchos creyentes la visión y la vista hacia la verdad. Sigamos leyendo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y aquí comienza el problema. Recuerden la orden del capítulo 1, verso 4. Quédense juntos hasta que venga la promesa del Padre. No fue ninguna orden más. Y dijo en el verso 8 que cuando llegara la promesa, iban a ser testigos. Antes no. La orden fue, quédense, reciban la promesa para que me sean testigos. Analícelo, mi hermano. No recibieron una orden más. Pero resulta que en el verso 12, inclusive le pusieron un título en la Reina Valera y en algunas de las versiones bíblicas que dice elección del sucesor de Judas. Y aquí viene el problema que la iglesia moderna está viviendo y porque tantas denominaciones, tantos ministerios y tantas teologías humanas. Y viene la pregunta, ¿Cristo dio la orden de nombrar el reemplazo de Judas el traidor? No. No hay una sola orden que el Cordero de Dios le haya dado a Pedro para decirle, nombre el sucesor de Judas. No, la orden fue, quédense juntos porque van a recibir la promesa del Padre para que me sean testigos, para que prediquen. Y es la promesa del poder del amor. No recibieron una orden más. Y miren lo que dice la Escritura. Verso 12, acompáñenme, de Hechos capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Recuerden que el aposento alto, mi amado hermano, si usted no lo sabe, es el segundo piso de una vivienda. En Israel acostumbraban a hacer las casas de acuerdo a su capacidad económica de un piso o dos pisos o dos plantas. Y el aposento alto fue donde se celebró la Santa Cena. Y según todo lo que se ha estudiado y se ha podido determinar, fue en la casa de los papás de Marcos. El aposento alto quedó en la casa de los papás de San Marcos o del evangelista Marcos. Recuerdan que en el evangelio de Marcos es el único evangelio que nombra a un joven que huyó desnudo, que estaba cubierto con una sábana cuando prendieron al Señor Jesús. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Se lo voy a enseñar, si no nunca lo he oído. Y si lo he oído, se lo voy a recordar. En los 4 evangelios se habla de la Santa Cena. Pero el evangelio de Marcos la detalla más que los otros 3 evangelios.
Y está mostrando situaciones que los otros evangelistas no muestran. Y si usted analiza la escritura, usted va a encontrar que después de la Santa Cena, un joven iba cubierto con una sábana, ¿sí? Y iba siguiendo a los hombres que estaban con Jesús en la cena, a Jesús y sus discípulos. Y en el momento de la aprehensión, del susto, parece que lo descubrieron que estaba espiándolos. Dice que tiró la sábana y salió huyendo, desnudo. Y ese era San Marcos, que era un chamaco, un jovencillo. Y se dice, según las estadísticas, que podía ser un joven por ahí de unos 10 a 12 añitos. Pero le causó curiosidad. Según dicen, esto ya es una analogía, no personal, sino de los estudiosos de la palabra, que le causó curiosidad 12 hombres donde habían apartado, porque si ustedes analizan los evangelios, Cristo les dijo, id y un hombre les va a salir al encuentro y díganle que voy a tener la cena allí y allá, ¿sí? Y todo se cumplió. Entonces resulta 12 hombres, más el maestro al lado de él en una cena, solos, a puerta cerrada, y resulta que las puertas no eran como en nuestra época, que tienen chapa. Y parece ser que este jovencillo estaba espiando la Santa Cena, porque inclusive menciona el momento en que el Señor se levantó y cantó un himno, un salmo, pero no se sabe cuál, que es lo más tremendo, ¿sí? Y lo detalló de tal manera, y eso sucedió. Entonces fíjese cómo a través de los años las teologías o los pensamientos de Pablo y de Marcos hoy en día pesan más en la iglesia que lo que Cristo ordenó. Qué tremendo. Y muchos pastores, con respeto se lo digo, mi hermano, no para que usted se sienta mal, y muchas de las personas que predican por las redes sociales no tienen ni idea de que Cristo ha prohibido los actos y las cosas que dicen a la misma iglesia a través de las redes sociales. Que personas que tenemos conocimiento y años estudiando, analizando e investigando, nos damos cuenta que están predicando levadura en nombre de Cristo. Es increíble esto. Miren lo que dice la Escritura. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, escuche, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. 11. Ahí estaban los 11. ¿Dónde? En el aposento alto, donde se celebró la Santa Cena. Dice la Escritura, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí es donde se determina cómo María sí tuvo más hijos, que fueron hijos de José. Dice el verso 15. En aquellos días Pedro, aquí viene el problema. Dice la Escritura que estaban cumpliendo la orden. Reúnanse juntos y oren mientras llega la promesa. ¿Cierto? El Espíritu Santo no había venido porque la fiesta de Pentecostés no había comenzado. En los famosos jubileos, si usted quiere buscar e investigar, y se los recomiendo, investíguese, estudie todo el tema de los jubileos, va a encontrar la fiesta de Pentecostés. Y tiene un perfecto cumplimiento de un día que comienza y un día que termina. Entonces, estaban orando porque no había llegado el día del cumplimiento de la promesa. Esa promesa que tanto se habla en Joel 2:28. Dice la Escritura, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, si ve que aparte de los 11 habían 120, y dice, y dijo, Cristo nunca le había dicho a Pedro, levántese y enséñele o dirija a sus hermanos. Yo no veo la orden por ningún lado. Nunca le dijeron a Pedro, usted va a ser el líder
Entonces lo toman por aquel momento en que le dieron las llaves del reino, entre comillas, porque ahí hay un tema delicado que algún día lo vamos a predicar. Dice la Escritura que él dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Miren lo que dice: en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hasta ahí va bien, ¿sí o no? Se levanta y habla de las Sagradas Escrituras. Y está hablando que era necesario o el cumplimiento de lo que estaba escrito sobre Judas. Hasta ahí todo va perfecto. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayéndose de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, que se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Eso lo encuentra usted en el libro, ya le voy a decir, aquí está la concordancia, dice Salmo 69, 25. Ahí encuentra usted o corrobora esta frase. Dice: y tome otro su oficio. Sí, eso lo dice en el libro de los Salmos. Y tome otro su oficio. Pero resulta que Cristo no le dio esa orden al apóstol Pedro. Está escrito en los Salmos que tenía que existir un reemplazo del apóstol Pedro. Sí, pero Cristo no dio la orden. Pero él, recordando las Escrituras, se paró y tomó la vocería. Eso es lo delicado. Cuando las personas, sin ser enviadas, sin haber recibido la confirmación o la orden de hacer algo, lo hacen en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, o porque está escrito en la Biblia. Y salen con el cuento: es que el Espíritu Santo me dijo, es que yo sentí. O la última: es que el Eterno me habló esta mañana. O siento en mi corazón. Verso 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y miren lo que dice: es necesario. Y pone la normatividad. ¿Dónde usted encuentra que Jesús puso una norma para que alguien fuera discípulo? Los llamó como eran. Los llamó en su estado natural. Nunca les puso una normatividad para que le siguieran y le sirvieran como discípulos. A Mateo, siendo un defraudador de los impuestos, lo llamó tal cual como era. A Pedro, siendo pescador, lo llamó como era. A todos los llamó tal cual como eran para que le siguieran, y los formó y los modificó a través de la palabra de Dios que él vino a predicar y a enseñar. No le puso un solo requisito a ninguno de los apóstoles. Al único que le puso un requisito fue al joven rico, que le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ahí sí me sigues. Y al otro le dolió su corazón porque eran muchas riquezas. Pero a ninguno de los discípulos le dijo: cumple con esto. Pero Pedro sí le metió requisitos sin una orden de hacerlo. Dice el verso 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, primer requisito, miren lo que dice, primer requisito, tenían que estar juntos con ellos. Ojo con esto. Y si nos vamos a que esto se tiene que cumplir, ninguno de los nuevos apóstoles puede ser apóstol porque no estuvo con los apóstoles originales. Exacto. Pedro dice: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros. Ninguno de los modernos estuvo con Pedro, ni conoció si su cabello era largo, corto, amarillo, no sé qué color serían sus ojos o su piel. Entonces los modernos, por ese lado, no pueden ser apóstoles. Y vamos por algo más delicado. Dice: es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ni los modernos ni han estado con los apóstoles originales, ni vieron al Señor entrar ni salir. Amén. Pero se nombraron apóstoles. Dice el verso 22, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, fíjense, otro requisito: primero, que estuviera con ellos; segundo, que hubiera visto a Jesús entrar y salir; y tercero, que haya conocido el ministerio de Jesús, lo haya visto desde su bautismo hasta su resurrección. De los apóstoles modernos que tienen el título, ¿quién cumple con estos requisitos? Ninguno. Pero se dicen ser apóstoles. Verso 23 dice, y señalaron a dos. Escuche esto. Y señalaron a dos. O sea, Pedro se levanta sin autorización, sin haber recibido la orden, y puso requisitos que los modernos no los cumplen. Y él fue el que escogió a estos. Y dice, y escogieron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, desobedecen. La orden era quedarse orando juntos hasta que viniera la promesa del Padre. Amén. Para ser testigos y predicar. Y se levanta y saca la Biblia. Llamémoslo así, ¿no? La Biblia no existía en aquella época. Eran los papiros de los rollos antiguos. Recuerden que la Biblia es creada en el año 320 al 350 después de Cristo y después de los apóstoles. Dice, y orando, escuche esto. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido. Y viene una pregunta. ¿Por qué no se ve la respuesta del Hijo de Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios guardó silencio y no respondió? ¿Saben por qué? Porque Pedro estaba desobedeciendo al Cordero de Dios y se tomó atribuciones como ser humano y por su emoción que no le correspondían. Y ya le voy a mostrar por qué. Dice la Escritura, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido. O sea, ellos los escogieron y ahora le está echando la culpa, o no la culpa, está diciendo, Señor, muéstranos cuál de estos dos que tú has escogido. ¿Ve? Por eso hay que leer y aprender a leer las Sagradas Escrituras de manera correcta. Y si usted no analiza la lectura, usted va a caer en teologías humanas y pensamientos de seres humanos. Por eso se han levantado ministerios apostólicos para estos tiempos. Y mucha gente los sigue erróneamente. No cumplen ni con los requisitos que el apóstol Pedro puso. Wow, tremendo, ¿eh? ¿Ah? Vamos a seguir leyendo. Verso 25. Dice, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Quién les dijo? ¿Quién le dijo a Pedro que fuera e hiciera eso? ¿La orden cuál fue? Verso 4. Quédense juntos, orando, hasta que venga la promesa del Padre para que me sean testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden. Fíjese, el Espíritu Santo no había llegado. Amén. Entonces, fíjese cómo el hombre se equivoca. Cuando precede la emoción a la razón y se aleja de la verdad bíblica. Pues la pregunta, si se equivocaron desde entonces, fíjate, y ahí estaba ya Jesús. Imagínate ahorita cómo está el mundo. Por eso, es que vamos a lo siguiente. Cuando la persona de este tiempo no lee correctamente y analiza lo que está leyendo, cae en el simple error de decir, Pedro nombró el sucesor de Judas, entonces podemos hacerlo. Analícelo. Jesús le dio esa orden, no se la dio.
No se la dio. Y el Espíritu Santo no había venido en forma de lenguas Amén. para que atribuyan, como lo hacen muchos hoy en día, que atribuyen al Espíritu Santo el poder nombrar ministerios en otras personas. Y me he encontrado con personas, hasta por la radio cuando me han entrevistado, con títulos de apóstoles y mujeres apóstoles. Ahora hay mujeres apóstoles. Y un día le pregunté a una, Diana Facchini, algo así, es famosísima en Argentina. Diana Masucci, algo así es el apellido de ella. Y ella es apóstol. Y un día me estaba entrevistando en vivo y en directo por su emisora de radio, y yo tenía la emisora que teníamos en Colombia también al mundo entero, y le hice esta pregunta: ¿por qué tú, Diana, dices que eres apóstol? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ni siquiera me dio estos requisitos, sino me dijo porque el apóstol Iván de Miami vino y me dijo que yo iba a ser apóstol y me ungieron como apóstol. Me traspasaron el manto. Y dicen que así como Elías le dio el manto a Eliseo, que entonces me pasaron el manto y puedo ser apóstol. Y porque no leen correctamente, y si ustedes lo leen correctamente, van a ver que a Elías se le cayó el manto cuando fue llevado en los carros de fuego. Y dice que Eliseo corrió y lo recogió. Jamás le dio el manto. Exacto. Jamás le puso el manto, ni le dijo: Eliseo, toma el manto de la unción. ¡Pum! Se la tiró. No. Ni siquiera levántalo, se me cayó, No. agárralo. No. Elías lo que le dijo: si tú estuvieras presente cuando yo fuera levantado, tú seguirás con el ministerio. Y sí estaba. Y por eso es que cuando Elías lo echaba para que se fuera, él dijo: no, Señor, no me voy, no me voy. No, porque lo quería. Porque él quería Exacto. esa unción. Y el Señor tuvo misericordia y lo usó Amén. en 2 milagros más que los que usaron a Elías. Eso es tremendo. ¿Por qué cae la gente en estos errores? Porque no leen correctamente. Mira lo que pasa, hay algo más grave todavía. No fueron mandados a hacer esto. Escogieron ellos mismos, pusieron requisitos, que Cristo nunca le puso requisitos a un discípulo. Y si usted mira, por ejemplo, el profeta Isaías, léaselo por favor, el capítulo 6 de Isaías. Alguien me preguntaba en el Perú, cuando estuve en el Perú: pastor, ¿qué necesito? ¿Qué requisito necesito para tener ministerio? Y la respuesta fue: ninguno. Por eso Cristo dijo que lo vil y lo menospreciado fue lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios. Así es. Isaías dice que cuando él tuvo la aparición o el milagro donde vio al Señor en su templo, Isaías dijo: ¡ay de dolor! Dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que mis ojos han visto al Eterno, al Señor, y soy sucio de labios! Imagínense las palabrotas que hablaría el Isaías en aquella época. Sí, bien echador. Soy sucio e inmundo de labios y habito en una ciudad y en un pueblo sucio e inmundo de labios. Al punto que dicen que del altar, un ángel fue y tomó con unas tenazas un carbón encendido y se lo metió en la boca. Lo purificaron porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le purificaron su corazón. Y no tuvo ni un solo requisito. No le dijo: vaya y bautícese. No le dijo: haga el cursito, ¿cómo es que se llama? Sí, El discipulado. No le dijo: métase a tal denominación. No le dijo: haga el seminario. Amén. Lo escogió y punto. Y él, si usted mira el libro de Ezequiel, capítulo al final del 1 y el 2, es espectacular. Porque dice el profeta que el ángel de Yahweh, ahí usted lo encuentra como el ángel de Jehová, le dijo al profeta Ezequiel: lo que yo hable, tú hablarás. Lo que oigas, tú lo repetirás. Nunca se ha dado una orden de que el hombre hable lo que quiera o lo se imagine, o lo que acomode mensajes por aquí y por allá bonitos. La orden para cada ministerio es transmitir la palabra de Dios. No mi palabra, ni mi predicación. Es lo que Él dijo y lo que Él ordenó. Y ahí es el error. Porque como Pedro, en su emoción, se creen que ya tienen tanta autoridad que ahora la quieren transmitir a otros. Y eso no es permitido. Sigamos leyendo, que viene algo más grave. Verso 25 dice:
para que tome parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Verso 26, viene algo grave. Y dice, y les echaron... Suerte, santo. Léalo fuerte, amor, léalo fuerte. Y les echaron suerte. Léalo usted, mi hermano, Hechos capítulo 26, y les echaron suertes. Entonces, mire cómo el espíritu del mal entra en una persona en un instante y cambia las órdenes de Dios. La gente no se da cuenta. En un instante. Y echaron suertes. ¿Cuándo? Cristo se puso, por ejemplo, a decir, voy a escoger mis discípulos. A ver, cojan un numerito. Cojan la pajita. O tin, marín, velotín, güetu, para mácara, siempre fue. Eso es en Colombia. Entonces hay hartos, entonces, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, y el que le caiga la pelotica, eso va a ser mi discípulo. Nunca. Jamás. Jamás escogió. Y eso es a contra del Señor. Es en contra. La suerte está en contra del Eterno, en contra del Hijo de Dios. Exacto. Pero Pedro la practicó tranquilamente y le enseñó esto a los 120 discípulos. Santo. Dice, y les echaron suertes. Pero miren lo paradójico, para que usted analice y vea el problemonón tan grande y que aún se practica en las iglesias hoy en Y día. por eso no se debe de hacer. Dice rifas, muy no se claro. hace nada de eso. Sí, no, las rifas y nada, que vamos a hacer una rifita que para los fondos de la iglesia, eso no es permitido por Dios. Porque si el Señor mandó y llamó a ese ministerio, Él provee todo de manera sobrenatural. Del oriente, del occidente, del norte, del sur, Él mismo se provee a sí mismo para lo que necesita el ministerio. Amén. Rifitas, todo lo que ustedes ya saben, eso no es permitido. Miren lo que dice la escritura, dice, y les echaron suertes. Pero luego, perdón, el verso 24, 2 versos arriba, no oraron, dice, y orando, dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. ¿Cuándo usted encuentra de verdad en el misterio de Jesús que Él utiliza las suertes para escoger a una persona? No, esto fue un error garrafal. Y en un instante, cuando un hombre no se somete a la palabra de Dios, puede ser usado por un espíritu del mal. Ah, pero es que las teologías dicen que después de que yo acepte a Cristo, ningún espíritu me toca. Es cuando más serás tocado. Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y a los que devora son los altivos y orgullosos que se alejan de la verdad de la bendita palabra de Dios. A teologías humanas. Y resultan obedeciendo a hombres y haciendo cosas y actos que son prohibidos por Dios. Nuestro Dios no nos da suertes, Él nos bendice. Y Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Eterno dice en Deuteronomio 8:18, dijo, mío es el oro y la plata, y yo se la doy a quien quiero, si me busca, si me obedece, si me sirve. El apóstol Juan dijo allá en 2 de Juan, en 3 de Juan, verso 2 dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y la única forma de que el alma prospere es a través de la bendita palabra de Dios, es a través de la palabra del Eterno, leyéndola, analizándola y obedeciéndola, no a hombres. Dice la escritura, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Yo me imagino, celebraron, ya tenemos el reemplazo de Judas, bendito sea Dios, bendito sea Jesús, yo me los imagino. Y si usted nota, porque usted va a empezar a leer correctamente, va a encontrar algo muy tremendo. No hay una sola respuesta del Cordero de Dios, porque Él no ordenó esto. En un instante, cuando Pedro se dejó usar por el mal para convencer a Cristo de que no subiera a la cruz, Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no se lo dijo a Pedro, sino al Espíritu que entró en Pedro en ese instante. Y aquí entró otra vez ese espíritu, escúchelo, de teología humana, aquella que coge la Biblia de manera incorrecta, leyendo un versículo sin mirar el contexto y en un panorama bíblico para hacer actos que Cristo dijo, no lo hagan.
Pues es que desde el principio, por eso es que la iglesia y las iglesias y todas las iglesias siguen practicando lo mismo, porque primeramente vamos a orar, dice, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuáles has de escoger. Entonces después de eso, echaron suerte. Entonces es como hace uno, bueno Señor, vamos a hacer esta rifa de esto y ay, en el nombre de Jesús, y luego los echan, ¿cierto? La mayoría así es como... Gloria a Dios, la familia Rodríguez se lo ganó. Gloria a Dios, el hermanito tal se lo ganó. Y así es como se han estado practicando desde entonces hasta ahorita. Por no leer correctamente. Exacto, si hubiera estado ahí Jesús, allí, lo hubiera reprendido. Claro. Así como reprendió aquel espíritu. Sí, señor. Y por eso es que no se practica aquello, ¿verdad? Ahora Pero vamos a lo siguiente. Viene la pregunta. Si Matías fue contado en reemplazo de Judas, ¿por qué el ministerio de Matías no se conoce más? No se sabe ni una sola predicación ni enseñanza de Matías. Porque todo lo de Cristo prevalecerá, dice, y lo que no es de Cristo se terminará. Se termina. Allí. El ministerio de Matías, para de contar, no se conoció más. Ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia se conoce el ministerio de Matías. Ni siquiera un escrito de Matías. Nada de Matías, ni una oración de Matías. Se perdió el ministerio porque Cristo no lo nombró, porque Cristo no ordenó eso. No fue llamado por él. Y hoy en día hay muchos ministerios falsos en los altares. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los verdaderos hombres o mujeres que han sido llamados por el Señor al ministerio para servirle, los falsos los sientan en las sillas de su iglesia por envidia, por rabia, porque la gente los oye a ellos, a los otros y no a ellos. Y si no los sientan, no los escuchan. No los dejan participar, aún en los altares, los bajan o los echan de su iglesia. Aún así, hemos Es perdido increíble. mucha gente por esa misma razón. Es increíble esto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué Cristo personalmente se le apareció a Saulo de Tarso y lo llamó al apostolado? Escuche esto. Vaya rapidito a Hechos capítulo 9. Ahí mismo, Hechos capítulo 9, dice la conversión de Saulo, pero usted va a encontrar una historia fantástica. Y es como Cristo se le aparece al apóstol, al que fue llamado apóstol Pablo, por el mismo Señor Jesucristo. Y lo llamó al ministerio. Pero el mismo Señor lo llamó, pero usó, escuche, que aquí viene la diferencia, usó un hombre para ungirlo en aceite. Porque Ananías puso sus manos sobre él y oró por él. Y la famosa unción que sí se presenta, pero confirmando, no nombrando. Los hombres confirmamos cuando Dios ha llamado y tenemos la obligación de confirmar un ministerio en un hombre, en una mujer, para que sean usados por Dios como testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, cumpliendo la gran comisión, pero no podemos nombrarlos en ministerio. Si Matías ya ocupó el puesto de Judas, ¿por qué Cristo sí se manifestó con Saulo de Tarso y lo llamó al ministerio? Y después lo llamaron el apóstol a los gentiles y completó el número 12. ¿Por qué el número 12? Y viene algo muy tremendo. ¿Por qué no pueden haber más apóstoles? Para de contar. Antes de entrar en Hechos 9, quiero que se vaya usted, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, y se va a enterar por qué no pueden haber ni nombrar más apóstoles. ¿Por qué Matías no pudo ser apóstol de Dios, pero sí fue apóstol de los hombres? Y hay una diferencia muy bárbara en que usted sea nombrado por Dios al ministerio, porque usted lleva a que la gente, a que el pueblo de Dios o la iglesia, como lo quiera llamar,
tenga frutos dignos de arrepentimiento y obediencia al Hijo de Dios y a su palabra. Pero cuando no son llamados por el Señor al ministerio, tienen títulos y llevan al pueblo de Dios, a la iglesia, a obedecer a ellos mismos como líderes. Por eso encontramos muchos hermanos que es lo que mi pastor dice, lo que mi apóstol dice, y de ahí pare de contar. Obedecerlos a ellos. Libro del Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Dice, y el muro de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Diga conmigo, 12 cimientos. 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está escrito, libro de Apocalipsis 21:14. Si Matías fue el 12, Pablo sería el 13. Entonces el nombre de Pablo no va a estar en los cimientos. Pero como Matías fue nombrado por los hombres y no por Cristo, Pablo es el quien ocupó el cargo de Judas Iscariote. Fue el apóstol Pablo, porque así como Cristo nombró los otros 11, nombró a Pablo y para de contar, no nombró a nadie más. Está hablando del ministerio apostólico. Y la Biblia dice que la gran Jerusalén, dice, tiene 12 cimientos y cada apóstol tiene su nombre en uno de los cimientos. Y si son 12 cimientos, no van a haber más cimientos. Todos los hombres y mujeres que han tomado el título de apóstol, es apóstol de los hombres, mas no de Cristo. Y la gente que los sigue está en levadura. Porque es un ministerio nombrado por el mismo espíritu inmundo que entró en aquel día en el apóstol Pedro. Exacto. Que aún toman la Biblia para justificar su ministerio, justificar sus actos y sus prédicas, si son analizadas a través de la lupa perfecta, que es la bendita palabra de Dios, encontramos que es levadura. Verdad mezclada con mentira para justificar sus actos. Por eso se levantaron los ministerios de la falsa prosperidad, los ministerios de los falsos profetas. Y ni siquiera ministerios, porque no se dicen ministerios proféticos, sino se dicen ser profetas. Cuando Cristo dijo en Lucas 16:16 que los profetas fueron hasta Juan y que a partir de ahora, dice, se hablará del reino de Dios. Amén. Y existe el ministerio, que es algo muy distinto. El ministerio es una representación. Y Pedro lo aclaró en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, que todos tenemos ya la palabra profética más segura. Amén. Así es. Y la cual debemos hablar. La profecía más segura es la bendita palabra de Dios. Amén. Ser profeta para estos tiempos es el que predica, el que habla lo que Cristo predicó, lo que Cristo habló, lo que mostró en Mateo 24, lo que mostró hacia el futuro, hacia el mañana. Ese es el verdadero profeta, el que se para en los ríos de agua viva, que son la bendita palabra de Dios, en el pan que cayó del cielo. Así es. Ese es el verdadero profeta. El falso profeta es el que te vaticina el mañana, te adivina y te dicen que es el don de ciencia y de sabiduría, porque te sacan el pasado o te sacan el mañana y hay un perfecto cumplimiento. Entonces dicen, porque en Deuteronomio lo dice, que si el profeta habla y se cumple, es un verdadero profeta. Y contradicen a Cristo. Ese es un espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación dentro de las congregaciones. Por eso en Mateo 7:23 Cristo les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y si Cristo dijo, nunca los conocí, ¿quién los usa? Si el Espíritu Santo y Él son prácticamente o provienen del Padre Celestial. San Juan 14:16. El Espíritu Santo, el verdadero, jamás contradice a Cristo. Jamás hace algo distinto. Por eso no pueden haber más apóstoles. Y para de contar, así le digan lo que le digan. Hechos capítulo 9, muy rapidito, que esto es muy bonito. Cuando uno entra en la verdad de la palabra de Dios. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Saulo, que anteriormente se llamaba Saulo, los asesinaba. La Biblia dice que cuando Esteban fue apedreado, cuando murió por Cristo, dice que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Él estaba ahí. Y aún así Cristo lo escogió. No le exigió nada, no le pidió nada, no le puso un solo requisito, ni se puso arriba en los cielos con el Padre Celestial o con los ángeles. A ver, echemos suertes a quién escogemos, a Saulo o a Peter. Ah, no, Señor, ganó Pablo. Ah, entonces ahora sí me lo voy a parecer. No, mentiroso el diablo. Cristo escoge a quien quiere, a la hora que quiere y como quiere, y Él lo enseña, lo forma y lo envía y lo respalda. Y la razón por la cual mucha gente ahorita no quiere entrar en el camino del Señor es porque quiere poner reglas la persona antes. Y los falsos profetas se han aprovechado del amor y la fe de las personas, aún para enriquecerse y hacer actos prohibidos por el Señor. Fíjense que aún los soldados, cuando Cristo murió, cuando estaba en la cruz, dice que se rifaron y se echaron a suertes el sudario de él, el manto, perdón. ¿Quién juega con la suerte? Roma, los soldados romanos, el mundo. Exacto. No los hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecemos su palabra para recibir bendición cada mañana, cada tarde, cada anochecer. Igual que como en el desierto, el maná llegaba en su tiempo y en su hora, y bendito sea su santo nombre. Amén. ¿Hasta dónde se ha llegado? Con las teologías humanas por no leer correctamente las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Ni lo conocía, pero sí los perseguía. Y los asesinaba. Sabía que era el Señor, mira, y le dijo, yo soy Jesús. En hebreo su nombre es Yahshua HaMashiach, conocido como Jesús el Mesías. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al instante. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Escuche, se te dirá lo que has de hacer. A Pedro se le dijo que tenía que hacer y era quédese quieto, oren hasta que venga la promesa del Padre. Y él desobedeció porque tenía conocimiento de lo que decía David. ¿Recuerdan lo que pasó con Abraham y Sara? Cuando llegó la promesa y el Señor, el ángel de Yahweh, de Jehová, le dijo a Abraham, vas a tener un hijo dentro de un tiempo, y era 1 año. Y Sara, como no, por reírse, se aplazó el cumplimiento. Entonces le pareció bien decirle a Abraham, no, Abraham, entonces como no ha llegado la promesa, ten un hijo con mi esclava, con Agar. Y se levantan los problemas tan grandes que hoy en día tiene la nación del pueblo de Israel. Y son conocidos como la familia de las 12 tribus, de los 12 príncipes del pueblo musulmán de los árabes. Dice la Escritura, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, pero no veían a nadie. Escuche, se escuchó la voz del Señor desde los cielos o como haya sido. Y los hombres inconversos, que eran los soldados y los amigotes de Saulo, oyeron la voz donde los llamaron al ministerio, donde le dijeron, levántase y vaya y obedezca. ¿Quién oyó la voz del Señor cuando nombraron a Matías? ¿Quién escuchó respuesta de la famosa oración donde le dijeron confirme? Y como no se escuchó la voz, juguémonos a la rifa, a las suertes. El problema más grande es la espera. El mismo Pablo dice algo muy tremendo y quiero que se vaya por favor conmigo. Libro de Efesios.
capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 8. Dice lo siguiente, y Pablo está refiriéndose al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Está diciendo Pablo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay una diferencia entre los dones que Pablo habló o dice la Biblia en el capítulo 12 de 1 Corintios a los dones de Cristo. Los dones que Cristo dio a los hombres son 5. Los otros dones Pablo o le atribuyeron a Pablo, según el estudio del Nuevo Testamento y su formación, se lo atribuyeron que el Espíritu Santo se los dio a Pablo. Dice la Escritura. Por lo cual dice, Efesios 4:8, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí vamos a entrar en un tema muy delicado. Quiero que se vaya rapidito al libro de Génesis, porque dice, dio dones a los hombres. Escuche, hombres. Génesis capítulo 4. Perdón, capítulo 5. Génesis capítulo 5. Verso 1 y 2. Para que usted entienda para quiénes son los ministerios o los dones de Cristo. Dice muy claro, Efesios 4:8, dice, y dio dones a los hombres. Vamos a ver, para Dios que es hombre, que son hombres, perdón. Libro de Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Está escrito así. Verso 2, mire lo que dice. Varón y hembra los creó. El hombre para Dios es varón y hembra. No género masculino. Amén. Léalo por favor. Porque es lo que la palabra de Dios estableció y lo que Dios estableció y no lo que las teologías establecieron por mano de Satanás para confundir y engañar. En Efesios 4:8 dice que Cristo cuando subió dio dones a los hombres. No dijo a los varones, hombres. La palabra hombre para Dios, según Génesis 5, verso 1 y 2, dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Siempre que usted encuentre en la palabra de Dios la palabra hombres, se está refiriendo a varones y hembras. No solamente al género masculino. Para que usted aprenda algo, mi amado hermano o mi amada hermana. La Biblia no es machista ni fue creada por machistas. Fue creada y fue escrita en los lenguajes establecidos por el Eterno, no en lo de los hombres. Por eso niegan algunos ministerio en la mujer. Pero si Cristo dijo hombres, dijo varones y hembras. Y dice que Él fue quien los dio. Los ministerios fueron otorgados por Él, no por los hombres. Jamás usted va a encontrar, jamás va a encontrar en la palabra de Dios que Cristo haya ordenado nombrar sucesores de apóstoles y que haya nombrado ministerios, que haya dado la orden de que los hombres nombremos ministerios. A Ananías en el capítulo 9 de Hechos le dio la orden de ungir y reconocerlo porque él lo nombró a Pablo. Y aún para que orara por él y se le cayeran las escamas de lo que le produjo la luz tan fuerte en el momento de la aparición. Dice muy claro, y dio dones a los hombres. Vuelvo a Efesios 4:9. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bajó al inframundo. Todo el mundo sabe que bajó al inframundo y tomó las llaves de la muerte. Y resucitó. Dice, y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, miren lo que dice, él mismo
No Pablo, no Pedro, ningún hombre. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, y ya sabemos que son 12 y no pueden haber más de 12. Apocalipsis 21:14. A otros profetas constituyó, pero mire que son dones, son ministerios, es lo que se conoce como ministerio. Ministerio es una representación de él. El ministerio apostólico se dio hasta Pablo. El ministerio profético se vive hasta estos días como ministerio profético, pero hablando la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Si la persona dice ser profeta, es un falso profeta. Primero por autonombrarse profeta. Si la persona dice que alguien lo nombró profeta, es un falso profeta, porque a ningún ser humano se le ha dado la orden de nombrar ministerios. Si la persona dice, ejerzo el ministerio profético y predica la verdad de Cristo, ese es un verdadero ministro o ministerio profético. Para que usted aprenda a distinguir entre el falso profeta y el verdadero profeta, llamémoslo así. El falso ejerce oficio, el verdadero ejerce ministerio, una representación. Todo aquel que se atreve a vaticinar el mañana, el futuro y el pasado de las personas está bajo la influencia de un espíritu inmundo de adivinación. Amén. Toda persona que predique, que sea testigo, como Cristo lo dijo, después de recibir el poder del amor para ser testigo y llevar la gran comisión, ese es el verdadero ministerio profético de estos tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo y va a suceder hasta el día de lo que llaman el reseteo, que es cuando comienza la historia nueva de la humanidad, está escrito en la bendita palabra de Dios. Por eso no hay profecías nuevas. Y nadie puede venir y decir, es que el Espíritu Santo me dijo que va a suceder esto. Como dice por ahí, es que la isla de Puerto Rico va a desaparecer. Está en la palabra de Dios que todas las islas desaparecerán de la faz de la tierra. Que es que va a haber un temblor fuerte en Estados Unidos se va a caer. La Biblia dice que no quedará piedra sobre aquí piedra que no sea derribada. Todo está escrito. Aún la inteligencia artificial estaba escrito. Apocalipsis 13:14. La marca de la bestia, la correcta, ya estaba escrito. Que es el primero en la mano derecha, es el parche que va a venir reemplazando los celulares. Y la segunda en la frente. Y es la IA, la inteligencia artificial. Los robots que van a tomar el control y se van a hacer adorar. Léalo. Dice que le hicieron, Dios permitió que para este tiempo le dieran aliento de vida a la imagen. ¿A cuál imagen? La imagen del hombre. Los robots son imagen del hombre y tomarán el control, y ya lo han dicho. La Siri, Google ya tienen autocontrol y ya no hay ni un empleado ingeniero en Google que trabaje en esa entidad. Ya estamos viendo cómo despiden a personas, cómo los bancos quiebran, todo porque la IA, inteligencia artificial, lo ha ordenado. Todo está escrito. Así es que no coma cuento, man. Coma palabras de Dios y alcance la vida eterna. Dice la Escritura, y a otros evangelistas, vamos en 3. El evangelista es aquel que por amor, cuando recibe el poder del amor de Pentecostés, va y lleva las buenas nuevas de salvación. Pero resulta que ya no hay evangelistas. Porque ahora todos quieren tener iglesia y pastores por los diezmos y las ofrendas. Porque el mercader de la fe, el falso profeta, se volvió multimillonario y tiene jet privado, camionetas de lujo, mansiones de lujo. Entonces ahora todo el mundo quiere tener iglesias para depender de los diezmos y las ofrendas del buen samaritano que trabaja para ganarse el pan de cada día. Pero llevar la palabra de Dios ya no la quieren llevar. Soy evangelista, se ven algunos, pero me tienen que dar tanto por si me invitan a la iglesia. Soy salmista, pero si no me da tanto, no canto en su iglesia. Y tengo amigos pastores, personas conocidas en pastorado, que os han dicho, fulana tal, si no le doy tantos miles de dólares, no viene. Y no estamos hablando de poquito. Y no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de realidades que pasan en nuestro entorno.
y en el mundo entero. Viene el otro, el cuarto, dice, a otros pastores. Si es el ministerio pastoral. ¿Sabe cuál es el ministerio pastoral? El que da alimento a tiempo y fuera del tiempo. ¿Cuál alimento? Del dueño de la era. Nosotros no somos dueños de las ovejas. Hay que rendir cuentas al dueño de las ovejas, de la hacienda, del campo, del rancho por las ovejas. Pero todo vuelve al dinero. Por amor al dinero, ya no dan alimento, dan entretención, emocionalismo, metafísica dentro de las iglesias. Y la gente ni se da cuenta por eso. Ay, que estuvo bonito el culto, me gusta mi iglesia. A mí, cuando me dicen eso, es que yo voy a estar en la iglesia porque a mí me gusta la alabanza de la iglesia. ¿Se está edificando? ¿Se está formando? No es que me gusta cómo habla el pastor y predica el pastor. No, yo no voy a andar otro porque no me gusta cómo habla. Es que habla duro, regaña, habla fuerte. ¿Quién quiere escuchar la palabra de Dios hoy en día? ¿Sabe cuánto? Unos poquitos. Un pequeño remanente. Como dice la palabra del Señor, es muy cierto. Pero llévenlos para emocionalismo, para shows y espectáculos. Inclusive, es increíble. Ya las iglesias hoy en día parecen discotecas y no ni siquiera por las luces. Que día me vi un video donde decía, yo queriendo salirme del mundo, pero me ponen estos ritmos musicales que ¡ay! Y la hermanita no sabe si danzar o mover la cadera. Y hasta se burlan de las pastoras por ahí, ¿no? Y pastores, porque ponen esa música que se oye allá. En los polis, en las cantinas, en todos los sitios donde hay bebidas, en los sitios de mala muerte. Y no hay diferencia. Hay gente que me dice, no hay diferencia. No hay santidad. No hay palabra de Dios. Todo es positivismo y las oraciones son para prosperidad y para salud. Para de contar. Y dinero de por medio. Sellen, pacten, diezmen, den todo. Sí, claro. Todo es dinero. La gente se sorprende. Y es tremendo. Porque hay hermanos que se reúnen con nosotros y ustedes no los ven. Y la gente lo primero que le pregunta cuando ellos invitan, ¿y allá hay que dar diezmo? ¿Y cuánto hay que dar y la ofrenda? Y los hermanitos dicen no. Los pastores Carlos y María Bolívar no piden ni ofrenda ni diezmos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Y una hermana me decía hace muy poco, entonces ¿cómo hacen para pagar los biles? Si necesita pagar la luz, el agua, todo. Sencillamente levantamos nuestras manos, levanta las manos, amor. Dice, como el apóstol Pablo nos dio ejemplo, trabajamos todos los días, Así es. todos los días, para ganarnos el pan de cada día y poder bendecir a otros. Y vemos el perfecto cumplimiento de Mateo 6:33 en nuestras vidas. Porque buscamos el reino de Dios y su justicia, no su dinero. La gente por las teologías humanas y los falsos ministerios levantó pequeños imperios. Y los imperios necesitan dinero para sostenerse. Por eso se inventan todo esto, hasta las suertes. Y plantan una iglesia acá y plantan una iglesia allá y ponen su pastor y todo el dinero lo recogen y se va para una principal. Y pobres pastores de verdad. Que lo hacen por amor, pero lo hacen porque los pusieron a llenar un vacío que hay sin tener ministerio y no predican la verdad. Pero los líderes de los principales, oh my goodness, como dicen por acá, intocables. Los profetas, los pastorazos, con escoltas, mientras los otros no hayan que hacer para sostener. Mientras la iglesia se mata todos los días en sus lugares de trabajo, 4 de la mañana salen a trabajar y llegan por la noche cansados, abatidos. Y muchos han dejado hasta de congregarse porque es una pedidera y una pedidera de dinero impresionante. Cuando el evangelio no se compra ni se vende, es gratuito, es por amor.
Ese es el poder que Él dijo: quedaos y esperaos en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. ¿Cuál poder? No son poderes sobrenaturales, es el poder del amor, el que te lleva a tener misericordia. El ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, la viuda, el huérfano, aquel hermano que está en una crisis económica, y cuando está en crisis, la iglesia le voltea la espalda. Pero cuando el hermano diezma abundantemente, ay, Dios te bendiga, en los mejores lugares, las mejores cenas, se acuerdan hasta el cumpleaños. Nunca se me olvidará aquel momento en el Perú. Un hermano empresario del pan me escuchó a predicar sobre la verdad y la mentira de los diezmos. Me dijo: pastor, en mi iglesia, el pastor sí dice que los diezmos son para él y que las monedas, las ofrendas son para el templo. Y que las moneditas es lo poco que se ve en el Perú. Y la iglesia en latas, láminas, su techo y sus paredes en cortinitas por ahí porque ni puertas. Y el pastor en flamante carro. Y le dije: no diezmes. Y te aseguro algo, que ese hombre va a ir a buscarte. Efectivamente, a los 2 meses le llegó a su fábrica de pan y le dijo: hey, tú me debes 2 meses de diezmo. Tienes que pagarlo porque estás robando a Dios. En eso se convirtió las falsas teologías, por no leer correctamente las Sagradas Escrituras, por no escudriñarlas. Dice: y maestros, quinto don, quinto ministerio que le fue dado a los hombres, varón y hembra. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Eso es lo que significa hombres para Dios. Pero hombres para el ser humano significa varón. Por eso discriminan a las mujeres. Es increíble, para que vean las teologías humanas hasta dónde llegan. Dice el quinto: y maestros. Pero hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano, porque Cristo dijo que para estos tiempos se levantarían muchos maestros en su propia opinión. Sus teologías humanas, sus conceptos humanos. Y lo más delicado es que hay muchos de ustedes, y con respeto se lo digo, siguiendo a estos falsos ministerios, nombrados por hombres. ¿Quiere conocer un verdadero ministerio? Ese ministerio se la lucha por darle a usted el alimento. Esa persona no haya cómo predicar y enseñar. Esa persona ha sido rechazada, despreciada, humillada. Esa persona ha pasado por el foso de los leones y el horno de fuego. Esa persona ha sido procesada para poder enseñarte. Y tú vas a escuchar siempre que esa persona te va a decir: vuelve, vuelve, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a las Sagradas Escrituras. Discúlpeme, mi amado hermano, si usted tiene ministerio y le cayó duro esta palabra. Pero tengo que hablar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. No puedo callar las verdades cuando muchos están condenando en el infierno por teologías humanas, por levadura. Perdóneme si se siente ofendido. Perdóneme, no es mi intención molestarle. La única intención que tenemos es que usted vuelva a las Sagradas Escrituras. La única intención es que usted obedezca al Hijo de Dios. La única intención es que usted salga de esas mentiras teológicas, porque Pablo dijo en Romanos 1:23, y aquí voy a terminar, mi amado hermano, que eso es la verdadera fornicación. Léaselo muy claro, dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen y semejanza de hombre corruptible. Esto es delicado. ¿Quieres orar? Bendito Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos has traído este pan, Señor, de año, Padre. Este pan, Señor, que ha llegado a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, sigas ungiendo a aquellos que están escuchando. Que esta palabra, Señor, se quede en sus mentes, Señor, en sus corazones. Que puedan, Señor, ellos mirar, Señor,
si están equivocados, para que ellos hagan esos cambios en sus vidas, Padre, antes de que sea demasiado tarde, Padre Santo. Sabemos que tu venida está tan cerca. Estamos nosotros sintiendo esos pasos agigantados, Padre. No queremos, Padre, como dice tu palabra, que ninguno se pierda, Padre Santo, de los que tú ya tienes escogidos. Oh, Divino Padre, abre el entendimiento, Señor. De todo el mundo entero, Señor, nuestra familia, nuestros hijos. Aquellos que no han venido, Señor, a tu conocimiento, ten misericordia de ellos. Nosotros, Señor, sigue ungiéndonos, Padre, para llevar la verdad, Padre, a todas aquellas almas, Padre, que han de ser, Señor, salvas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto es increíble porque les dije y termino acá. En el año 320, después de la muerte de los apóstoles verdaderos, los obispos, que ellos dicen que Pablo los nombró, tomaron el control de la iglesia, echaron a todos los cristianos del pueblo de Israel y fueron los que formaron la Gran Ramera en cabeza de un tal Alejandro. Dios les bendiga, Dios los guarde y a todos nosotros también. Bendiga a su familia. Bendiciones.